Conocer el poder de Dios es vital para la iglesia, para un cristiano. Si nosotros no conocemos, no experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, estamos, perdone la palabra, estamos fritos, estamos crudos, porque ¿quién no desea conocer al Señor con todo su poder? Quizá hemos conocido parte de su poder cuando fuimos salvos, porque cuando una persona es salva por medio del poder de la sangre de Jesucristo, es parte del poder que conocemos. Ya nosotros conocemos ese poder, pero no en toda su plenitud, sino es parte de lo que Él hace con un hijo suyo cuando lo trae a Él. Porque uno está perdido, uno está perdiendo la noción, o está perdido en la noción del tiempo. Uno dice, ¿por qué perdí tiempo y no conocer a Dios? Y lo conocí ya en una manera más adulta, lo hubiera conocido desde que era niño. Por eso los niños que han crecido aquí en el refugio son bienaventurados, son dichosos, porque ellos no conocieron el mundo. Tal vez sí han visto, han oído, e incluso algunos han caído, han experimentado lo que es el mundo, no es nada agradable. Y me acuerdo que hermano Carlos disciplinaba a muchos muchachos que querían experimentar el mundo. Y el hermano Carlos los ponía en disciplina y él les decía, mira, el mundo no te va a traer nada bueno, pero el Señor sí. Y los llevaba nuevamente al arrepentimiento, les decía, mira, la sangre del Señor es suficiente para perdonarte. Pero eso sí, decía, hay una consecuencia, así que bájate tus pantalones y a darle para liberarlo y a traerlo otra vez al corazón de Dios. Por eso es importante conocer ese poder. Fíjese, hermano, que en la Biblia, oiga bien, en la Biblia usted va a encontrar todo ahí, no lo va a encontrar en ningún libro ni por el testimonio de un hombre, no, en la Biblia se encuentra el poder de Dios. Repito, no lo va a encontrar en ningún otro lado. Muchos ponen el ejemplo de las grandes potencias, los ejércitos poderosos, y comparan eso con el poder de Dios, que es más supremo, es más alto, y tienen razón. No se puede comparar o poder hacer una comparación entre el mundo y lo que es Dios. ¿Cómo vamos a poder entender el poder de Dios haciendo una comparación así? Es negativo. Imagínese usted que nosotros comparemos el armamento bélico, nuclear y químico que tiene hoy en día las naciones poderosas. Y uno dice, y Dios es... No, eso no lo podemos comparar, porque no se llega ni siquiera a algo como lo que la Escritura nos muestra. Cuando la Escritura habla acerca del poder de Dios, hermanos, lo habla de una forma diferente. Y entonces, fíjese, hermano, que hasta los niños llegan a entender lo que es su poder. Ellos entienden el poder de Dios. Por eso es que ellos viven confiados, porque entienden lo que es conocer el poder de Dios. Lamentablemente y desafortunadamente el mismo pecado ha hecho que muchos niños perezcan por el mismo pecado, la misma incredulidad, la misma dureza de corazón. Muchos niños no tienen la misma fortuna que muchos de los niños tienen acá. Hay niños que no conocen lo que es tener un bocado de pan diariamente. Hay otros niños que no saben qué es usar un par de zapatos. Hay niños que no saben qué es tener el calor de mamá o de papá o de un hermano. Están solos en la vida. Pero ¿sabe qué? Muchos de esos niños logran crecer y se hacen hombres y llegan a conocer el poder de Dios. Porque ¿sabe usted que Dios es un Dios de amor y de misericordia? Por supuesto es un Dios de fuego consumidor, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere destruir a nadie. Él quiere destruir la carne y el pecado, eso sí. Pero Él no aborrece al pecador, Él lo ama. Así que nosotros como seres humanos que somos, tenemos que quitarnos ese velo, porque para poder entender el poder de Dios, tenemos que entender primero su amor y su misericordia. Así que nadie tiene derecho a decir, este no se salva, este sí. Nadie, nosotros no podemos hacer algo así, sino clamar por misericordia. Así que conocer el poder de Dios es conocer su amor, su naturaleza completa. No solo una parte, sino es todo. Yo quiero preguntar algo aquí a todos. ¿Quién conoce el poder de Dios? A ver, ¿quién lo conoce? Poquitos. Y no les dije que todos conocemos en parte el poder de Dios,
Porque cuando Jesús entró a su corazón, usted ya comparte con Él ese poder, esa autoridad. Por eso dice Él, dejen venir a mí a los niños, no se lo impidan, porque de los tales es el poder, es el reino. ¿Sabe usted que cuando habla de un reino, habla del poder que Él emana? Si usted habla del Reino Unido, allá en Inglaterra, y todos esos países en conjunto, son un poder. Si usted habla de Estados Unidos y su reino, ellos son un poder. Si habla de Alemania y su reino, ellos son un poder. Si habla de Irán, de Irak pues ya, pero en su tiempo era Babilonia, eran reinos poderosos. Pero si usted habla de Guatemala, usted va a decir, ¡ay Dios! ¿Ya se dio cuenta? Entonces cuando el Señor dijo, dejen venir a los niños a mí, porque de los tales es el poder de Dios, es el reino. Ellos tienen poder también. Por eso le estaba diciendo al principio, deje que el niño cante, que ministre a Dios en su casa. Deje que el niño ore por usted. Y va a ver el poder de Dios cuando se desata a través de un niño. Por supuesto, el niño tiene que estar bien obediente, ¿verdad, niños? Bien sujeto a su papá y a su mamá. Aún así, aunque no lo esté, el Señor los escucha, porque de los tales emana el poder o el reino de los cielos. Así que, hermanos, conocer el poder de Dios es muy, pero muy básico para la iglesia. Es como cuando usted le dice, mire, tome esas vitaminas porque eso le van a dar poder. ¿Qué tiene que hacer usted? Comprar las vitaminas y probarlas, tomarlas, ¿verdad que sí? No se va a llenar de capacidad o de energía solo con ver la botella. Ah, mire usted, hoy sí ya vi la botella de la tal vitamina, hoy sí ya tengo galleta. ¿Verdad que no? Usted se ¿cómo se llama? Entre comillas, cuando el doctor dice, tomes estas vitaminas, y viene nosotros, ¿verdad? Que las tomamos y agarramos el frasquito, y en la mañana, como dicen que tiene que ser en las comidas, y uno agarra su pastilla y se la toma, y uno dice a la hora, mire, esta vitamina sí me ayudó. Mentira, eso no es así. Las vitaminas que uno ingiere o se toma, se ve su fruto, los resultados, hasta un año después, o medio año. Uno dice, hoy sí ya me siento galletudo. No, tiene que el cuerpo absorber, reconocer todo lo que está tomando y está entrando en su cuerpo, y al tiempo usted comienza a sentir la diferencia. Pero ya no le dio un derrame cerebral, ya no le dio un paro cardiovascular, no le dio una parálisis facial, porque usted se preparó. Ya no se enferma de la gripe porque usted se preparó y se llenó de energía. Entonces, a la siguiente gripe usted se siente poderoso. Pues de esta manera, hermanos, se conoce el poder de Dios. Usted tiene que acercarse a Él y degustar y probar lo que Él es para experimentar ese poder. Pero si no le buscamos, si no le amamos, como decía la profecía hoy, yo te estoy atrayendo con cuerdas de amor. Vengan en pos de mí. Si es un llamado de parte de Dios, no son los hombres. De nada sirve, mira, buscar a Dios y lo empujan. Pero si usted no quiere, no va a hacer nada Dios. Pero para conocer usted esa atracción, esa capacidad divina, usted tiene que conocer al Señor y acercarse a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Todos necesitamos. ¿Quién necesita de Dios? ¿Sí? ¿Usted necesitó de Dios hoy? ¿Sí? Ahorita necesitas del Señor. Porque si no tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, Él fácilmente nos quita el aire, medio minuto es suficiente y ya no existimos, nos quedamos tirados aquí. Porque necesitamos de Dios y su poder. Así que ya le expresé así a grandes rasgos lo que es experimentar el poder y conocerlo, por supuesto. Entonces yo no le puedo decir a usted, mire, compare el poder de Dios con... No, el poder de Dios aquí se ve. Ahora mire cómo lo muestra el Señor. Una de las formas más simples o sencillas para que el hombre pueda entender y conocer el poder de Dios, les vuelvo a repetir, se revela aquí en la palabra misma de Dios. ¿Sí?
cuando habla acerca de Dios Todopoderoso, en el original hebreo usted puede hablar de acerca del Shaddai, el que todo lo puede, ¿verdad? Entonces cuando usted proclama el Shaddai, el Shaddai viene sobre su vida y el Todopoderoso comienza a hacer su obra. Bueno, pero la palabra de Dios usa elementos. Fíjese pues. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del águila? Porque esa es la continuación del mensaje del águila, de... ¿quién más? ¿Hablamos? ¿Se acuerda? No, primero fue de la hormiga. ¿Se acuerda, verdad, niño? La hormiguita. Luego hablamos acerca del perezoso, ¿verdad? Y luego hablamos acerca de unas aves. ¿Quiénes eran esas aves? La palomita. Su visión y su, ¿cómo se llama?, su fragilidad como ave, vimos que era representación del Espíritu Santo, pero también Dios busca a una iglesia con ojos como de paloma, que se fijan solo en Él. Y también hablamos del águila, hablamos un poco del buey, hablamos un poco del león. ¿Se acuerda? El buey habla acerca de la mansedumbre, pero de alguien que es siervo y trabaja, se esfuerza. Y también hablamos del león, que el león representa la autoridad, él como el rey, el león de la tribu de Judá. Bueno, pero esto que dimos como ejemplo son criaturas, valga la redundancia, creadas por Dios. Porque el león, la oveja, la cabra o el cabro, el elefante, la ballena y todo lo que ya mencionamos, que menciona la Biblia es un zoológico, hermanos. De hecho, el primer zoológico que se ve en la Biblia, naturalmente fue en el Edén, pero el zoológico así es en el arca, porque ahí reunió él a todos los seres que él creó del reino animal. Ahí se fue de todo. Entonces, pero estos eran seres vivos, y Dios nos da un ejemplo de estos seres creados, nos da un ejemplo para la iglesia, es una representación, es un símbolo, es una figura que nos da un ejemplo para que nosotros seamos como, no como un buey como dice ahí, no como una hormiga, porque nadie se puede hacer hormiga, nosotros somos seres humanos, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ellos nos dan un ejemplo por su forma de ser, cómo Dios los creó y les dio su propia sabiduría, sus propias habilidades. Entonces, cada uno de esos seres nos dan un ejemplo a la iglesia. ¿Se acuerda, verdad? El águila que remonta su vuelo por los aires, y representan de una vida consagrada, separada, y que usted anhela estar en los lugares celestiales, buscar su presencia. Todos nos dan una idea y un ejemplo vivo de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Ahora, ¿sabe usted que también Dios utiliza elementos que no tienen vida para darnos un ejemplo a nosotros? A ver, ¿qué me puede ser un elemento, una cosa inanimada que Dios usó como para darnos un ejemplo? Alguien que nos diga algo ahí. A ver, que nos muestre algo de Dios, de su carácter, de su naturaleza. La roca, muy bien, la roca representa a Cristo. ¿Algo más? ¿Un objeto? Cuando abrió el mar rojo. ¿El mar qué? El mar rojo. ¿El mar rojo? Sí, sí es. ¿Algo más? La miel, dice alguien ahí. Pan, la espada, ¿el qué? El aceite, que habla de la unción. O sea, mire, pues todo lo que se menciona aquí en la Escritura tiene una verdad ahí, es una representación, es una idea la que Dios nos da para que nosotros entendamos lo que Él es. Imagínese si yo le explicara a usted cómo se hace la bomba nuclear y usted no va a entender nada, ni yo lo sabría explicar.
solamente para demostrarle que el poder de Dios es... No, hombre, eso no es así. Dios no trabaja así con sus hijos. Él es tan simple para explicarnos a nosotros. Él es tan sencillo, pero es muy eficaz. Así que vamos a ver algo aquí para entender su poder. Para conocer su poder, Él utiliza algo importante. Dos cosas. Usa un ser humano y un elemento, o sea, material, que no tiene valor. No, si usted lo ve todos los días, usted lo ve, lo siente en el ambiente, y ese elemento nos muestra lo que Él es capaz de hacer. Así que vamos a hablar acerca de cómo Dios usa para conocer su poder. Y se revela, ya vimos en las Escrituras, y en la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, les dará el poder de Dios para ser libres. No se trata solo de decir, hermano, conozca la verdad para ser libre. No, no es así. No es así como se interpreta. Usted dice, hermano, conozca la verdad y va a ser libre. No. Usted tiene que decirle, hermano, si usted conoce la verdad y obedece la verdad, usted va a tener el poder de Dios para ser libre. Porque de nuestra propia voluntad y de nuestra propia fuerza somos ineptos, no podemos ser libres. No se puede. Fíjese usted que hace años nosotros tuvimos una experiencia allá por nuestra tierra. De repente cuando mi abuelo me decía, mira, voy a dejar amarrada aquí a la bestia, me decía una mulita bien bonita que tenía. Y yo me ponía así a lo lejos y yo la veía derecho, yo lo veía que ahí estaba comiendo su pasto. Pero en una de esas, por estar distraído, cuando volteé a ver, ya no había el animalito. Entonces me fui corriendo y resulta que el pobre animalito se enredó entre su cuerda y él mismo se hizo tropezadero y se cayó. En esa ocasión yo llamé a mi abuelo y lo pudieron rescatar y se salvó el animalito. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque el animalito, por más que hacía esfuerzo de desatarse, más se enredaba en su cuerda. Y llegó a un extremo donde la cuerda le quedó aquí, mire, y el animalito no se podía, volteaba, más se enredaba. Entonces, para ser libre, él necesitaba el poder de alguien para desatarlo. Y esta es la idea. ¿Usted quiere conocer la verdad, hermano? Sí, obedezca la palabra, arrepiéntase, para que el poder de Dios venga sobre su vida y usted sea libre. ¿Cuántos son libres? ¿Somos libres de ataduras, del pecado? ¿O necesitas todavía el poder de Dios? Todos los días necesitamos, reconocemos, Señor, que hay debilidades en nuestra vida y yo necesito conocer tu poder, experimentarlo en mi vida. ¿Sabe usted que hay áreas en nuestra vida que cuando Dios nos da el empuje, nos ayuda, somos libres? Y ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Para terminar la historia de la mulita. Otra ocasión me dice el abuelo, tened más cuidado, cuidado, mijo, si este animal nos ayuda. Y es que era el medio de transporte para ir a traer leña, la cosecha. En fin, ese era un todoterreno. Era un 4x4 en ese tiempo. Bien, entonces, igual otra vez la misma historia, se me olvidó y cuando voy viendo a lo lejos, porque siempre lo poníamos en un lugar donde creíamos que era más plano y más, pero no, el animalito era obstinado, era necio, terco. Y de repente igual volvió a pasar, pero esa vez sí ya no lo pudimos rescatar. Se ahorcó ella misma con su mismo lazo. Así que nosotros no queremos llegar a esto, ¿verdad? Bueno, entonces, queremos ser libres por el poder de Dios para entender su naturaleza, ¿verdad? Usted quiere conocer a Dios, necesita la gracia del Señor. A medida que vamos experimentando su gracia y su poder, lo vamos a conocer más a Él. Dice, Él es
poder. ¿Y sabe usted que en Dios no hay debilidades? ¿O alguien sabe alguna debilidad de Dios? ¿Verdad que no hay? No hay, por supuesto que no. Él es el creador. ¿Sabe usted que Él es el Dios de dioses? Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el Alfa y el Omega. Él ya lo sabe todo de antemano. Él ya conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre cómo fuimos formados. Ese es el Dios todopoderoso, nuestro Shaddai. Y para poderlo experimentar necesitamos acercarnos a Él. Bueno, Él toma una ilustración sencilla para darnos a entender o dar a conocer su poder, y es con la figura de un alfarero. Fíjese pues, Dios usa a un alfarero para darnos un ejemplo de su poder y de su capacidad. Y usa un elemento inanimado, no tiene vida, como lo que hace el alfarero es trabajar con la tierra, o sea, con el barro, y utiliza agua. Muy bien. El alfarero es un modelador, es un artesano que trabaja con barro y la arcilla para fabricar todo tipo de vasos o recipientes. El alfarero, al hacer sus vasijas como él desea, constituye una hermosa ilustración del poder de Dios como el creador. Y es que un alfarero, pues su trabajo es formar, moldear y crear. ¿Y acaso no hizo Dios eso por nosotros? Nos formó. De hecho, en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, nos muestra acerca de el poder de Dios para formar, para crear. Dice en Hebreos que con la palabra de su poder formó todo lo que está a nuestro alrededor, pero la parte donde utilizó sus manos fue cuando formó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y en el original habla acerca de Yahvé Elohim, que es el Jehová Dios, el creador. Interesante. Para experimentar entonces y conocer a Yahvé Elohim, necesitamos entender y conocer cómo fue creado el hombre. Y sabe que fue creado de lo más sencillo y lo más simple. Dice que él fue como un alfarero, buscó la arcilla o la tierra y comenzó a amasar ese material con el agua, y surge ahí el primer hombre que pisó la faz de la tierra, Adán. Pero ¿qué fue lo que lo hizo ser un hombre? Su poder, su espíritu, porque dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el poder de Dios. ¿Sabe usted que hay mucha gente que hoy en día se ve como que estuviera viva, pero está muerta? Están como un pedazo de barro formado, como un ser humano común, pero no tienen el poder de Dios, no tienen el aliento de vida. Y hermanos, nosotros que ya tenemos el aliento de vida en nuestro corazón, a su Espíritu Santo, debemos de darle gloria a Dios, porque eso es parte de su poder. Está fluyendo en nosotros. Gracias a Dios tenemos vida. Por supuesto, en lo físico respiramos, nos movemos, hacemos ejercicio, trabajamos, pero lo más importante de esto es que el poder de Dios está fluyendo a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos da vida, nos renueva, nos hace conocer lo que Él es. Sin su Espíritu, hermanos, ¿qué sería de nosotros como hijos suyos? Con razón decía el apóstol Pedro, cuando el Señor les dijo, si quieren ustedes se pueden ir, y Pedro sabía, él había experimentado el poder de Cristo, y dijo, Señor, si tú te vas, ¿a dónde vamos a ir nosotros? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes el poder, tú tienes palabras de poder, de vida eterna. Por eso es importante entonces entender a Yahvé Elohim, el creador de Adán. Gracias a Dios porque Él sopló en su nariz el aliento de la vida. Gracias a Dios que un día nosotros estábamos también así como ese pedacito, ese muñequito de barro sin vida, pero vino Cristo y a través de su poder nos dio vida. ¿No le alegra eso a usted? ¿No se goza por tener esa vida
en el corazón. Por eso es importante entender el corazón de Dios. Y de esa manera Él nos explica su poder. Él es el Todopoderoso. Bueno, entonces, ya vimos que el alfarero, al hacer vasijas como Él desea, constituye entonces esta hermosa ilustración acerca del poder de Dios como creador. Simboliza también la soberanía de Dios para modelar el destino de los hombres conforme a su voluntad. Oiga bien, es conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra. Nosotros tenemos que estar sujetos al molde que Él haga con nosotros. Él es el que decide cómo hacernos, cómo moldearnos. Las vasijas de barro se quiebran fácilmente y tienen que reponerse con frecuencia. Debido a esta característica, se convirtieron en figura utilizada por los profetas como imagen perfecta de la debilidad humana. La vida humana está totalmente en las manos de Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos notar algo importante. Nosotros simplemente somos barro, somos tierra, venimos del polvo. No somos nada, somos un cero a la izquierda, si lo hablamos así. Pero si hablamos del poder de Dios que opera en nosotros, somos hijos de Dios, que revela el poder. Por esa razón es que hay que amarlo, hay que servirle, acerquémonos a Él confiadamente, porque es poder de Dios. A veces decimos, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Hay que esperar el tiempo, porque su poder se va a manifestar. De seguro, no vamos a quedar avergonzados, no vamos a quedar a medias. El Señor nos va a mostrar realmente lo que Él es. Muy bien, vamos a ver un poco acerca, algunos versículos acerca de lo que estamos hablando para reforzar. Y quiero que me acompañen a Job 33, verso 6. Capítulo 33 de Job. Capítulo 33, verso 6, o versículo 6 dice: heme aquí a mí es lugar, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Y aquí son palabras del amigo de Job, Eliú, quienes están tratando de ayudarlo, de hacerlo llevar a la luz. Y aquí él dice, mira, nosotros somos barro, somos tierra, no somos nada ante Dios. Isaías 45, verso 9. Versículo 9, dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? En el capítulo 64, verso 8 de Isaías: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos barro simplemente en las manos de nuestro Hacedor. El alfarero, hermanos, es Yahvé Elohim, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, aquel que nos moldea como Él quiere, aquel que forma como Él quiere. Y no podemos decirle al Señor, ahí dice, ¿por qué me formaste así? Porque así lo quiso Él. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Significa que nosotros simplemente necesitamos de Él. ¿Cuánto reconocemos que necesitamos de Él? Si solamente somos masa o somos barro,
siendo formados, necesitamos de Él, de su formación. No podemos estar separados de Él. Él es nuestro creador. Así que, hermano, hay tantas cosas que Dios necesita arreglar en nuestra vida. Por supuesto que sí, usted necesita del Señor y yo también, para ser diferentes, ser moldeados a su imagen. Qué lindo. Fíjese que estos días estábamos viendo ahí algunos yo pues por lo menos los aprecié. Estaba viendo algunos artículos ahí de barro que estaban siendo utilizados. Es lindo, porque fíjese usted que ese oficio, ese viene de muchos siglos atrás. De hecho, así comenzaron a utilizar el hombre, comenzó a hacer sus propios utensilios de cocina o para guardar algunas cosas como el aceite, el vino y todo lo que usted ya sabe. Pues desde ese tiempo ya existían los alfareros, solo que la alfarería no tenía tanta opción, no había mucha maquinaria, todo lo hacían con sus manos. Y fue siglos después que se originó esto de la alfarería, que comenzaron a ingeniarse la ayuda con algún tipo de máquina y hacían toda clase de artículos para la cocina o para el uso diario de la gente, uso cotidiano. Y utilizaban el barro. Era muy bonito. Utilizaban el barro, utilizaban la arcilla y hacían cosas muy lindas. Entonces yo cuando estaba viendo eso, uno dice, pues qué bonito. Su labor es preciosa, sus acabados. Imagínese usted la obra primorosa de Dios en sus manos. ¿Qué es lo que no es capaz de hacer Dios con sus manos? Que somos nosotros. Estamos en sus manos para ser modelados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, quiere decir que nosotros debemos de dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas, en la iglesia. Yo estaba oyendo algo cuando pasaron a dar su ilustración acerca de Mateo 24, y es increíble cómo es que los pasos que ahí están, esa enseñanza es tan simple, tan sencillo de entender. Pero ¿sabe qué es lo más difícil de esto? No vivirlo. Es bien fácil. Hermanos, mire, pues este es el primer paso y bueno, el Señor estaba ahí caminando con los hermanos discípulos en el Monte de los Olivos y todo muy bonito. A mí me gustó bastante, de veras. Yo tomé bastantes notas ahí, tremendo. Pero ¿sabe que lo difícil es vivir eso? ¿Sí o no? ¿Para qué es difícil? Uno dice, Señor, ya viene, aleluya. Hay que prepararse, hay que vender todo, muchacho. Ya viene, todo se va a quedar. No es así la cosa. Así no es, así no funciona. La emoción de que el Señor ya viene. ¿Y el avivamiento qué? Ya viene, hermano. Ay, no es así la cosa. Necesitamos ser transformados por su Espíritu, por su poder. Algo que tocó mi corazón fue cuando llegaron al punto acerca de cuando el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es cierto, eso está pasando, hermanos, en el mundo. Pero no solo en el mundo, en la iglesia. El amor de muchos se enfriará. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué se va a enfriar? ¿Cómo es ese asunto? ¿De qué manera se va a quedar así, inerte, no va a moverse? Se va a quedar como congelado el amor que hay en nuestro corazón. Señor, ayúdame. ¿Cómo es esto? Y de repente el Señor me habló de algo muy importante. Y es acerca del matrimonio. Y dije, Señor, ¿pero por qué me estás hablando de matrimonio? Cuando ahí está, sí tiene relación. Claro que hay relación. Cuando tú dejas de amar a tu esposa, cuando ese amor se congela y ya no sientes atracción por ella, hay un peligro. Hay un peligro para nosotros como pareja.
porque te vas a ir en pos de otros amores. Estoy hablando físicamente, no estoy hablando espiritualmente. Y ahora entiendo por qué dice más adelante, y será como los tiempos de Noé, donde se casaban y se divorciaban, se separaban, porque el amor de mucha gente se enfrió. ¿Saben que muchos maridos no aman a sus esposas y viceversa? Porque ese amor se enfrió. Pero no solo ahí queda esto. Hay mucha gente que odia, no ama, sino odia. Allá en Estados Unidos el año pasado se escandalizó un evento de unos policías que mataron a un hombre de color. ¿Qué quiere decir eso? Hay odio, hay racismo. Y en nuestro corazón, así es, así somos. El amor de muchos se enfriará. Eso no es solamente con el Señor. Imagínate usted, o hermanos, perdón, si viniera el Señor y nos dijera, ¿me amas? ¿Me amas? Y tú le dirías, Señor, yo sí te amo con todo mi corazón y yo me quiero ir contigo, Señor. ¿Sabe qué te señalaría Él? Tal vez te diría, no me amas porque has aborrecido a tu hermano o a tu hermana, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos. Por eso te decía, qué fácil es decir, hermanos, el Señor ya viene. No es fácil, hermanos. ¿Sabe cómo se va a hacer fácil? Cuando dejamos que nuestro alfarero forme nuestra masa de barro. Porque si Él moldea nuestras vidas, vamos a experimentar su poder. En sus manos hay poder, hermanos y hermanas. Por eso es importante someternos a Él. Cuando habla acerca de que nosotros somos barro en sus manos, somos una masa, y ahí está el alfarero amasando, eso duele. Si fuéramos esa masa de barro, y como dice que en el tiempo antiguo el alfarero no lo hacía con sus manos, sino dice que pisoteaba con los pies a manera que esa masa se volviera moldeable. Y eso no es agradable. Pero ¿sabe usted que muchas veces Dios va a utilizar ese método con su iglesia para moldear a la iglesia? El pisotón, el golpe. Y ahí está. Y vuelve a formar lo que Él quería hacer, pero de repente, como nosotros somos desobedientes, caemos a los errores, y el Señor dice, me salió mal esto, voy a volver a formar otra vez. Y si estamos dispuestos a que Dios cambie esa área de nuestra vida, Dios lo va a hacer. Y vamos a hacer una hermosura para Él, para su gloria. Por eso, hermanos, qué importante es conocer su corazón. Jeremías vamos a Romanos capítulo 9. Entonces, ya es en el Nuevo Testamento. Acompáñenme ahí. Capítulo 9 de Romanos, verso 20 y versículo 21 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermanos, Dios nos quiere formar. Él quiere hacer de nosotros un vaso útil. Pero ¿sabe usted qué triste y qué duro es cuando la actitud del hombre cambia? Y se vuelve orgulloso, arrogante y dice, yo no necesito de ti.
Yo no necesito de los hermanos, yo no necesito de su consejo. Gracias, pero no, yo sé bastante. Y hay arrogancia, hay orgullo. Y te prestas para otro propósito. Porque sabe usted que un vaso, hermanos, quiero decirle algo. Un vaso o una vasija o un recipiente, lo que quiera, es para ser utilizado para algo. ¿Sabe usted qué hay en este vaso? A ver, ¿quién me adivina qué hay en este vaso? ¿Agua? A ver. Té. Mire pues, vamos por orden. Judy dijo agua, la hermana Evelyn dijo té y David dijo café. ¿Qué otra cosa se imagina que hay en este vaso? Coca. ¿Qué más? Fresco, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más se puede echar en este vaso? Atol. ¿Algo más fuerte? Cerveza. Whisky. Chocolate. Se puede echar cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿Sí? Usted puede usar este vaso para lo que usted quiera. Y el Señor dice, formé vasos, pero lamentablemente unos son para ira y otros son usados para el propósito de la misericordia de Dios y mostrar su amor. Yo no quisiera ser utilizado como un vaso de ira, porque la ira no me lleva a ningún lado, pero la misericordia de Dios muestra lo que es su carácter. Por supuesto, Él también tiene una ira, pero es una ira santa para cambiar al mundo, a la humanidad. Y entonces, todo esto tiene un propósito. Mire, este día es un vaso de cristal, ya no es de barro. Después de los siglos dice que empezaron a utilizar el vidrio, a sacar el vidrio y empezaron a usar utensilios de vidrio, de porcelana, etcétera. Aquí el asunto es con qué propósito o qué voy a usar o para qué lo voy a usar yo. Eso es importante. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para qué quiero que sirva ese vaso? Porque este vaso tiene una capacidad. Se hizo con un agujero, con una cuenca aquí, mire, para retener lo que se quiera. Y Pablo dice que nosotros somos vasos. Y el vaso le dice al alfarero, ¿por qué me formaste así? ¿Por qué lo hiciste, Señor? Yo no quería ser así. ¿Será que el hombre puede reclamarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dios nos ha formado, hermanos. Nos ha dado una oportunidad para ser usados por Él. Así que si tenemos una capacidad para retener, para contener algo, por ejemplo, la unción del Señor, su presencia, su poder, la palabra de Dios que reposa en nuestros corazones, es como agua, como un río de agua viva. Yo les he contado en ocasiones, a veces uno se encuentra con personas y la gente necesita oír algo de Dios y uno tiene que compartir algo de Dios. Gracias a Dios, porque tenemos la palabra de Dios reposando en nuestro corazón. Y entonces somos como ese vaso. Mire, usted tenga un vasito de agua, se asustó, eso es para el susto, gracias. No escucha, no, dele. ¿Verdad? Podemos impartir lo que Dios nos ha impartido a nosotros. Amén. ¿Queremos impartir el poder de Dios? Tenemos que conocer y experimentar en nuestro ser interior el poder del Señor. El amor de muchos se va a enfriar. Claro que se va a enfriar. Es escritural en estos últimos tiempos. Por eso, esposos, no dejemos que ese amor se enfríe por nuestras esposas. Pidámosle a Dios la fortaleza de los cielos. Y nosotros somos incapaces
pero él sí es capaz. Y esposas, no dejen que el amor hacia su marido se enfríe. Por eso, sujétese, obedézcale y hónrelo como su líder, su pastor y su esposo. Porque los tiempos son peligrosos. Y por eso hoy en día hay muchas separaciones. Muchos esposos abandonaron a su esposa porque vieron a otra patoja, a otro muchacho y se olvidaron. Me da mucha pena, pero hasta escuché de un hermanito que tenía mucha influencia por allá, por el occidente, tenía una iglesia grande y triste, hermanos, qué tristeza. Ese hombre dejó a su mujer, su esposa, una mujer de Dios, por otra persona. Qué duro es eso, escucharlo. Pero ¿sabe qué fue lo más duro? Cuando lo confrontaron los ancianos de la iglesia, le dijeron: hermano, usted está cometiendo esta falta. ¿Qué le pasó? Sí, es cierto, dijo él. Claro que sí, eso no lo voy a negar. Por supuesto, yo estoy en esa falta. ¿Y qué pasó con su esposa? ¿Sabe qué dijo este hombre? Ya no la amo, ya no la quiero. Pero ¿y sus hijos? Lo siento mucho, pero ellos que se queden con su mamá. Pero yo me voy con esta persona. El amor de muchos se va a enfriar. No es solamente el amor hacia Dios. Si yo peco, dejo de amar al Señor. Por eso Juan dice: si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Todo va de la mano. Cuando usted se acerque a Dios y le diga: Señor, yo te amo con todo mi corazón, acuérdese si está bien con su prójimo. Acordémonos si amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Las chicas aquí, acuérdense si aman a sus líderes, aman a su prójimo que está a la par tuya. Porque el día que te acerques a Dios y le digas: Señor, te amo, Él te va a decir: eres un mentiroso, porque aborreces a tu hermano. ¿Entiende el mensaje? ¿Lo comprende? No es tan simple decir: ay, hermanos, Cristo ya viene. Hermanos, hay que ponernos en serio con Dios. Si amamos al Señor y amamos su venida, primero ame a su hermano, aquel que está a la par suya. Yo siempre, cuando trato de arreglar o reconciliar algo, yo les digo: mira, porque a veces se pone dura la cosa, y les digo: no, hombre, no hagas eso. ¿Sabes por qué? Aquí vivís, lo vas a ver todos los días, vas a estar allá y ahí no sirve eso. Arregla cuentas, mija, porque el Señor ya viene. Y Él viene por una iglesia pura, santa, sin arruga. No va a venir por una iglesia que no le habla a su prójimo, o a su esposa, o a sus hijos, o al papá o a la mamá. Eso no sirve. Ante Dios no vale. Pero cuando tú estás bien delante del Señor y amas a tu hermano con todo tu corazón y das la vida por ellos, entonces el Señor va a decir: mi buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Por eso es importante entender: si quiero conocer el poder de Dios, yo necesito ser humillado, como esa masa. Hay tantas cosas que Dios necesita cambiar en su pueblo, en su iglesia. Señor, moldéame, por favor, cámbiame, por favor, quita esa mala actitud, quita la mentira, quita el odio, el resentimiento, la hipocresía, la inmoralidad. ¿Qué más? ¿Qué más le añadimos a toda esta lista? La lista es enorme. Es grande, y en el pueblo de Dios no debe de ser así.
El pueblo de Dios ha sido llamado a santificarse. Por eso es importante. Yo sé que Cristo viene, pero Señor, estoy tan alejado de lo que tú pretendes con tu pueblo. Solo con tu poder, conociendo a Yahvé Elohim, al Shaddai, al Todopoderoso, para cambiarnos. Qué maravilloso es conocerlo a Él cuando está haciendo la obra. ¿Sabe usted que Él está dispuesto a hacer la obra? Ahora, ¿estás tú dispuesto para que Él haga la obra en ti y en mí? Hay un corazón abierto para decirle, Señor, aquí estoy, gracias por lo que está pasando. ¿Sabe usted que la pandemia hizo dos cosas? Acercó a muchos al Señor, pero alejó a muchos y los endureció. Ya no siguieron al Señor, porque su palabra se cumple. El amor de muchos se iba a enfriar. Claro, se sigue enfriando el amor de muchos. Para que eso no ocurra, acerquémonos al Señor, al trono de su gracia. Muy bien. Rápidamente en Jeremías 18. Verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. O sea, él utiliza ese ejemplo, esa figura, le dice, ve a ver cómo trabaja un alfarero y yo ahí te voy a hablar. Hermanos, Dios nos habla a través de estas cosas que aparentemente no tienen mayor significado. Pero ¿sabe usted que sí tienen un significado? Porque para Dios eso es su poder. Él se va a manifestar con lo que no es para que sea. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio de este mundo. Así actúa Dios. Él no utiliza grandes palabras elocuentes para que la gente entienda. No, hermanos. Él utiliza aquí a un hombre simple, sencillo, corriente, haciendo trabajo de alfarería. Y el alfarero solamente utiliza dos elementos: lodo, o sea, la tierra, y el agua, para hacer cosas lindas y primorosas. Así simplifica Dios todo para entender lo que Él quiere darnos a conocer, oír. Ve allí a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Qué importante es conocer la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Es importante conocerla, pero es más importante entenderla y obedecerla. Y aquí Dios iba a hablar a través de este ejemplo, a través de la boca de Jeremías el profeta, para un pueblo rebelde, obstinado, idólatra, fornicario. Iba en pos de otros ídolos. El pueblo de Israel no estaba bien portado. Ese pueblo había caído. Y el Señor quería mostrarles. Porque muchas veces caemos a ese error de que no necesitamos, si nosotros nos podemos levantar solo. Eso es mentira. No puedes solo. Necesitas del poder de Dios. Y ese era el mensaje para el pueblo de Israel. Necesitaban ser puestos en las manos del alfarero. Si no, es imposible. Levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te daré a oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh refugio de amor. Iglesia Sion, Guatemala. ¿Acaso no soy yo capaz de hacer como ese alfarero con ustedes? Hacer una vasija que me dé honra y que me dé gloria. ¿Cuántos creemos que Dios es capaz de hacer eso, hermanos?
que Dios quiere transformar y quiere cambiar nuestras vidas. Gracias a Dios por ese ejemplo que el Señor dejó ahí en la palabra. Gracias a Dios porque Él es nuestro alfarero celestial. Gracias a Dios que Él nos tomó y estamos en sus manos. Déjese trabajar por el Señor. Dejemos que Él utilice su molde, sus manos. Tal vez va a doler, tal vez nos va a pisotear para que esa masa se haga más fina, más trabajable, manejable. Tal vez nos va a doler, pero va a valer la pena estar en las manos del Señor. A veces nosotros queremos renunciar o queremos salir huyendo de los problemas, y no es así, hermanos. Dios está utilizando esa presión para cambiarnos, para hacer algo nuevo. Salmos 115. Verso 1 en adelante dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, es vuestra ayuda y es vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos ajá desde ahora y para siempre. Aleluya. Nuestro Dios, verso 3, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, como el alfarero celestial. Y aquí da una lista acerca de los ídolos que son formados por manos humanas. Y dicen que no tienen vida. Y semejantes a los que los formaron son ellos. Por eso, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Niños, jóvenes, si nos acercamos al Señor y lo ministramos y lo adoramos, lo alabamos, oímos de Él, más a Él nos vamos a parecer. Amén. Más de Él vamos a recibir, porque Él nos va a impartir. Ahí dice: casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Y todos los que temen a Jehová, nosotros, bendecida a Jehová, porque Él es tu ayuda. Si confías en el Señor, te va a dar muchas bendiciones. Dice, ¿por qué? Porque entre más te acercas a Él, más a Él nos vamos a parecer. Vamos a revelar más de su carácter. Pero dice que aquel que se acerca a esos ídolos, que no huelen, no palpan, no hablan, no pueden ver, semejantes a ellos serán los que confían en Él. Usted va a decir, hermano, gracias a Dios yo no tengo ídolos, no, gracias a Dios nada de eso es conmigo. ¿Estás segura?
¿Confiamos totalmente en el Señor? ¿O hay cosas que ocupan el lugar del Señor? Todo aquello que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. ¿Y sabe usted que detrás de un ídolo hay un espíritu? Así como hay un espíritu detrás de un ídolo. Entonces, de lo que te estés alimentando, de lo que más te esté agradando, eso vas a revelar en tu corazón.